nos hemos sentido atraídos por las ciudades. Sin embargo, desde las alturas, los signos de vida son casi imposibles de detectar, hasta que el día se convierte lentamente en noche para revelar brillantes islas de intensa actividad humana. Atraídos por el neón o expulsados del campo por la economía. Por primera vez en la historia, más de la mitad de los habitantes del planeta viven en ciudades. Acompáñenos en este viaje a 4 grandes ciudades del mundo. Ciudad de México, Estambul, Shanghai y Nueva York. Por el camino, exploraremos un importante dilema del siglo XXI. ¿Cómo albergar y sostener a la creciente población urbana del mundo sin destruir el delicado equilibrio de nuestro medio ambiente? Planeta Tierra. Aquí comienza nuestro viaje de descubrimiento. Ciudad de México late con energía. Es un antiguo lugar de encuentro con una rica historia de culturas indígenas y españolas. Una capital nacional donde los peregrinos vienen en busca de milagros y ofrecen plegarias de gratitud. También es una ciudad que nunca duerme las 24 horas del día. Especialmente el 15 de septiembre, víspera del Día de la Independencia de México. Cerca de 1 millón de personas se reúnen en la Plaza Mayor de Ciudad de México para recitar un histórico grito de libertad bicentenario. ¡Viva la libertad! ¡Viva la justicia! ¡Viva la democracia!, gritan. Últimamente, la gente que vive en Ciudad de México no tienen mucho más que celebrar. Más de 20 millones de ciudadanos y 350 cero más cada año. Las condiciones de vida son tan graves que una celebración bicentenaria en alabanza de la libertad suele estar marcada por airadas manifestaciones que exigen medidas medioambientales. Ciudad de México es una cuestión de derechos humanos muy importante. Tiene que ver con el funcionamiento de la ciudad. Está relacionado con muchas otras cuestiones de derechos humanos, como el grado de participación real de los ciudadanos de Ciudad de México en la elaboración de políticas públicas y en la resolución de muchos de los terribles y desastrosos problemas de la ciudad. Resolver muchos de los terribles y desastrosos problemas medioambientales que tenemos en la ciudad. Esta es una ciudad que ha llevado su medio ambiente al borde del colapso. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? ¿Cómo es posible que una ciudad tan orgullosa y hermosa se haya convertido en una metáfora de todo lo que puede ir mal con el desarrollo urbano? Los modelos generados por ordenador ayudan a visualizar el problema fundamental de la ciudad. Ciudad de México está situada en un valle a 1,5 kilómetros sobre el nivel del mar, rodeado por una muralla de montañas, algunas de hasta 3.0 metros de altura. Está encerrada en lo que los científicos llaman un ecosistema cerrado.
A diferencia de la mayoría de las otras megaciudades, hay poco viento para limpiar el aire. Y no hay océano o río importante para el intercambio de agua y aguas residuales. La atmósfera de la ciudad está llena de smog. Una sopa tóxica que convierte las sustancias químicas en ozono. 8 de cada 10 días se declaran peligrosos para la salud humana. Se dice que solo respirar equivale a fumar 2 paquetes de cigarrillos al día. Al problema se suman las 35 fábricas que arrojan toneladas de contaminantes al aire. Pero son sobre todo las emisiones de más de 3 millones de coches las que dejan a la ciudad sin aliento. Ciudad de México está atrapada entre las limitaciones de su geografía y un modo de vida moldeado por el motor de combustión interna. Sin embargo, la ciudad lucha por un futuro más limpio. Miles de talleres de reparación atienden a normativas de escape más estrictas y a un aumento de las inspecciones de automóviles. Para animar a los residentes a utilizar el transporte público, se ha ampliado considerablemente el sistema de transporte rápido. Por desgracia, las autoridades municipales se han visto obligadas a utilizar gran parte de sus limitados recursos para hacer frente a una crisis más grave. En una ciudad famosa por sus fuentes ricamente decoradas, Ciudad de México se está quedando sin agua. Cuando los aztecas fundaron la ciudad, estaba salpicada de lagos y rodeada por una cuenca densamente boscosa. Hoy solo quedan algunas arboledas. Los lagos también han desaparecido, desecados por los españoles para ampliar la ciudad. En su lugar hay 1.400 millas cuadradas de asfalto y hormigón, y los restos de antiguos acueductos que traían el agua de los manantiales cercanos. Pero a medida que crecía la población de la ciudad, se necesitaba más agua. La breve estación de lluvias ofrece poca ayuda, y el río más cercano está al otro lado de las montañas. Aunque Ciudad de México se asienta sobre un vasto acuífero, está en peligro de agotarse, porque el 70% del agua potable de la ciudad se bombea del depósito subterráneo. La estatua del ángel conmemora la independencia de México de España. Construido en 1910, sus cimientos se anclaron profundamente bajo la superficie de la calle. Sin embargo, con el paso de los años, hubo que añadir 23 escalones a su base. Increíblemente, el terreno que rodea la estatua se está hundiendo. De hecho, casi toda la Ciudad de México se está hundiendo. A medida que se sigue consumiendo agua, el acuífero pierde volumen, haciendo que la tierra que descansa en la parte superior se derrumbe lentamente. Gran parte del centro de Ciudad de México se ha hundido más de 9 metros en el último siglo y se hunde de 1 a 3 centímetros más al año. El problema se agrava por los canales abiertos que atraviesan el corazón de la ciudad. Cada día transportan miles de millones de litros de aguas residuales. Las aguas residuales, que propagan olores nauseabundos y enfermedades, se bombean por encima de las montañas, lejos de la ciudad. El canal acaba desembocando en el río Tula. En el camino el agua se llena de fosfatos y bacterias mortales, envenenando todo a su paso. Antes de que los residuos tóxicos lleguen al Golfo de México, hace una breve pero letal parada. Hace 60 años, el Valle del Mezcatl era un árido páramo. Hoy es un oasis fértil porque los agricultores, desesperados por el agua, utilizan las aguas residuales no tratadas de la ciudad para regar sus cultivos. Jenny García Sánchez sabe poco del agua que sus padres utilizaban para regar sus pastos. Tiene 9 años. Es buena estudiante y habla de convertirse en médico. Si se cumple su deseo, el negocio podría ir viento en popa.
Cada pocos años, el agua contaminada trae el cólera al valle. La mayoría de estos campesinos lo han aceptado a regañadientes. A pocos kilómetros se encuentra el pueblo de Santa Ana Ahuehuepan. El agua de riego pintada ha contaminado el acuífero. Las enfermedades han hecho estragos. Pablo García González es el líder de la comunidad. Hace varios años, solicitó al gobierno local la construcción de una planta potabilizadora. Todavía está esperando. La mayoría de los jóvenes ya se han rendido y se han marchado. Hay muy pocas oportunidades en un pueblo sin agua potable. Para los que se quedan, su única esperanza es que Ciudad de México haga algo para aliviar la crisis. A 50 millas de distancia y a 600 pies bajo tierra, los equipos de construcción están trabajando para corregir el problema. Están ampliando la red de profundos túneles de drenaje de Ciudad de México. Cuando esté terminado, este pasaje subterráneo se llenará de aguas residuales sin tratar. Forma parte de un enorme proyecto de construcción que acabará eliminando todos los canales de alcantarillado abiertos. Al final del túnel, un enorme taladro corta cada día 6 metros de tierra y roca. El objetivo a largo plazo del proyecto es tratar las aguas residuales de la ciudad antes de que lleguen al Valle del Mezquital. Aunque solo el 10% de las aguas residuales de la ciudad pasa ahora por los nuevos tanques de depuración, es al menos un comienzo. Un beneficio añadido es que el agua tratada se utiliza en otro esfuerzo medioambiental: la restauración del lago de Texcoco. Desecado por los españoles hace 400 años, el agua tratada de Ciudad de México está dando al lecho seco del lago una nueva vida. Este lago restaurado es muy importante porque desempeña un papel fundamental en la forma en que afecta a las condiciones climáticas aquí en Ciudad de México. Aumenta la humedad, lo que ayuda a controlar la formación de enormes tormentas de polvo que antes eran un grave problema sanitario. El lago restaurado, que ahora es un refugio seguro para las aves locales y migratorias, es una prueba fehaciente de que se puede hacer mucho para mejorar la calidad de vida de la ciudad. Los jardines flotantes de Xochimilco están en plena Ciudad de México. Es un lugar para pasar unas horas de ocio a la deriva por una red de antiguos canales. Pero ocultos a la vista, lejos de todos los músicos y los vendedores, hay un mundo raramente visto por los forasteros. Así era gran parte de Ciudad de México hace 600 años, cuando se fundó en una isla en medio de un lago. Como sus antepasados aztecas, los agricultores crearon tierras amontonando barro a lo largo de las orillas. Estos campos artificiales, llamados chinampas, son muy productivos porque el agua se filtra a través del barro y mantiene el suelo húmedo durante los meses secos. Las chinampas son un delicado ecosistema que requiere el único bien del que México DF no puede prescindir: el agua dulce. Con el paso de los años, una serie de manantiales locales se agotaron y el agua contaminada fluyó hacia los canales. Los agricultores de las chinampas, liderados por Lucas Godoy, decidieron hacer algo al respecto. Su objetivo era salvar una de las tierras más productivas del mundo, donde el suelo es tan fértil que puede dar hasta 10 cosechas al año. Hace poco, Lucas convenció a las autoridades para que permitieran que una combinación de agua dulce y tratada volviera a fluir por estos canales.
Somos descendientes directos de los aztecas y estamos muy orgullosos de nuestras raíces. Fueron una gran cultura y queremos mantener y defender esta herencia. Las chinampas son nuestra identidad. Para los campesinos que trabajan estas pequeñas parcelas, su éxito refleja el espíritu de supervivencia de Ciudad de México. Es una actitud que se puede encontrar en toda la ciudad, particularmente en un lugar llamado El Capulín, un barrio que da a un estanque estancado lleno de basura y aguas residuales. Sin embargo, Es una gran historia de éxito. Al principio, la comunidad no tenía carreteras, poca agua potable y ninguna disposición para gestionar los residuos. Trabajando en sus días libres, los ciudadanos han transformado El Capulín en un lugar sano y vital para vivir. En Ciudad de México, la gente ha aprendido a confiar en los demás para hacer que las cosas sucedan. Todos los domingos, unas 200 personas asisten a una reunión municipal. Los vecinos están considerando la construcción de un invernadero que proporcionará puestos de trabajo. Tonio Ramírez está muy interesado. Como muchos de los habitantes del Capulín, Tonio se gana la vida vendiendo flores. Casi todas las mañanas visita un mercado mayorista de flores. Elige con cuidado. Tonio no puede permitirse comprar más de lo que puede vender. Entonces encuentra una esquina concurrida en el centro de la ciudad, preferiblemente con un semáforo largo. Los vendedores ambulantes como Tonio son habituales en Ciudad de México. Venden flores. Los payasos actúan. Adolescentes sin hogar venden periódicos. Algunos incluso escupen fuego. Todo para ganar unos pesos y sobrevivir un día más. La lección de Ciudad de México es sencilla. A pesar de toda su historia, de todos sus esfuerzos, las devastadoras consecuencias de un crecimiento descontrolado sirven de advertencia medioambiental al resto del mundo, especialmente a las nuevas megaciudades emergentes como Estambul. Una sofisticada ciudad ribereña, rica en diversidad étnica y religiosa, siempre ha sido una de las grandes metrópolis del mundo. La ubicación de Estambul es a la vez única y estratégica. Construida al borde de dos continentes, Asia y Europa, a lo largo de la historia fue un puente entre Oriente y los centros comerciales de Europa y Oriente Medio. Conectando el Mar Negro con el Mar de Mármara es el Estrecho del Bósforo, una estrecha vía navegable de 15 millas que atraviesa el corazón de Estambul. Durante más de 1000 años fue el centro del mundo civilizado, capital de 3 grandes imperios: romano, bizantino y otomano. Las calles de la ciudad más grande de Turquía aún reflejan gran parte de su antiguo esplendor. Santa Sofía era una basílica cristiana del siglo VI. Fue la mayor estructura abovedada del mundo hasta la construcción de la Catedral de San Pedro en Roma. La cercana Mezquita Azul es la culminación de la arquitectura islámica. En un país con un 99% de musulmanes, es uno de los lugares de culto más importantes de la nación. Estambul es una ciudad antigua que corre hacia un nuevo siglo, con todas las contradicciones de una metrópolis moderna. Durante siglos, sus ciudadanos se han preguntado a dónde pertenecen realmente. ¿Oriente u Occidente? ¿Las tradiciones musulmanas o un estilo de vida laico?
Ahora deben reflexionar sobre las consecuencias de la reciente transformación de Estambul, de una ciudad de 1,5 millones a una megaciudad descontrolada y en expansión. Estambul es una ciudad de unos 15 millones de habitantes, aunque nadie conoce realmente su tamaño exacto, y reunir a tanta gente en un espacio tan pequeño conlleva, obviamente, muchos problemas medioambientales. En muchos sentidos, Estambul puede considerarse una ciudad al límite. El prestigioso fotógrafo Ara Gula ha documentado la vida en Estambul durante los últimos 50 años. Se debate con el rostro cambiante de la ciudad. Este es mi país y Estambul es mi ciudad. Nací aquí y mi casa está en algún lugar de aquí. Pero ahora estoy mirando todas mis viejas fotos, porque ahora tengo 68 años. Esta es la Estambul que Ara añora. Retratos de su amada ciudad. Destellos de lugares que quizá ya no existan. A cada día, Ara sale de su estudio en busca de un rostro familiar o una vieja imagen escondida en la nueva Estambul. Pero cuando enfoca su cámara, todo lo que ve es cambio. Mi ciudad ha desaparecido. Es la gente y las caras cambian, los pensamientos cambian. Sin embargo, nunca deja de buscar nuevas imágenes en una ciudad que roza el borde del caos. Los nuevos residentes de Estambul son los que huyen de la pobreza rural y la violencia. Muchos proceden de la región kurda de Turquía, devastada por la guerra. Atraídos por la seguridad y la floreciente economía de Estambul, llegan a un ritmo de más de 1.400 cada día. 43,0 cada mes. Más de 500 millones de personas hambrientas y empobrecidas cada año. Con poco espacio en la ciudad vieja, la gente se agolpa en las zonas vírgenes de Estambul, encendiendo una batalla entre los que necesitan vivienda y los que quieren preservar los espacios verdes que quedan en la ciudad. Aquí detrás de mí se ve la típica vista de los bosques de Estambul, muy bonitos bosques mixtos, que cubren el 45% de la superficie total de Estambul, que es una cantidad bastante grande para muchas ciudades que no tienen mucho espacio verde, pero este espacio verde está muy amenazado. Estamos muy preocupados por su futuro y por eso luchamos. El ejemplo más dramático de pérdida de espacios verdes es el del Bósforo. Hasta hace pocos años, este palacio otomano del siglo XVII estaba rodeado de un hábitat saludable para plantas y animales. Hoy está invadido por la expansión urbana. Un bosque cercano ha sido completamente destruido y sustituido por un enorme proyecto de viviendas. La mayor parte de su desarrollo fue ilegal. Estos asentamientos de inmigrantes, llamados gesecondus, se construyen de la noche a la mañana. Son en realidad estructuras robustas que el gobierno acaba legitimando. Las viviendas ilegales son la forma más rápida y fácil de dar cobijo a una población en explosión. A medida que llegan nuevos habitantes a la ciudad, el suministro de agua empieza a resentirse. No es la primera vez que el agua de Estambul es víctima de la presión humana. Durante el siglo VI, los romanos construyeron enormes depósitos subterráneos para épocas de sequía o ataques enemigos. Estas cisternas, muy decoradas, mantuvieron a Estambul durante siglos. Luego, hace unos 400 años, la población de la ciudad aumentó bruscamente. Estas cámaras subterráneas ya no eran adecuadas, sumiendo a Estambul en una grave crisis de agua. Para aliviar la sed de la ciudad,
se construyeron casi 35 millas de acueductos, que conectaban Estambul con embalses rurales y manantiales naturales. En las afueras de Estambul, los ingenieros otomanos construyeron la presa de Karagli. Ha cambiado muy poco con el tiempo, y la cuenca circundante sigue siendo productiva y no contaminada. Pero los embalses dentro de Estambul están rodeados de asentamientos ilegales. Las inadecuadas instalaciones de alcantarillado amenazan el agua potable de Estambul. El impacto de la migración masiva en la infraestructura de la ciudad Es enorme. basta con preguntar a quienes trabajan las aguas del Bósforo. Se trata de una industria que siempre ha mantenido a generaciones de familias. Hoy se enfrentan a un futuro sombrío. Al igual que los agricultores del Valle del Mezquital mexicano, estos pescadores sufren las consecuencias de una ciudad que no puede gestionar las aguas residuales que genera. Estambul trata menos del 50% de sus aguas residuales. El resto se bombea a lo que fue una de las pesquerías más productivas del mundo. En las aguas donde Mehmet Öztürk ha pescado durante casi 20 años. Tenía 18 años cuando su padre le enseñó el oficio. Mehmet siempre soñó que un día su hijo se uniría a él. Entonces esta pesquería era una de las más productivas del mundo. Hoy sus capturas son escasas. Una tradición familiar está a punto de desaparecer. La mayoría de los días Mehmet no puede dejar de notar que está rodeado por un peligro aún más grave. El Bósforo es un canal de solo 700 metros de ancho en su parte más estrecha y unos 70 metros de profundidad. Es uno de los principales canales de navegación del mundo. Así que aquí tenemos una gran ciudad, absolutamente burbujeante con la gente, y un importante canal de navegación va a través de la derecha en medio de ella. Cada día, 150 cargueros, algunos llenos de residuos nucleares y cargas altamente inflamables, deben compartir esta estrecha vía fluvial con 500 transbordadores y pesqueros. En pocas palabras, el Bósforo es una bomba de relojería. Ya ha habido una serie de catástrofes mortales de petroleros, donde una vez la amenaza de ejércitos invasores persiguió Estambul. Ahora los habitantes temen que el petróleo y el fuego destruyan la ciudad. Afortunadamente, todavía hay quien sueña con lo que su ciudad puede llegar a ser. Hace 10 años, la comunidad de Esenyurt era una pesadilla económica y medioambiental. Un paisaje yermo habitado por los inmigrantes más pobres de la ciudad. Cuando fui elegido alcalde del municipio de Esenyurt, la población era de unos 50.0 habitantes. No había carreteras, ni agua, ni electricidad, ni alcantarillado. La vida era especialmente difícil para las mujeres. En Esenyurt, solo el 7% tenía trabajo. Era inaudito que una mujer tuviera propiedades. Tras su elección, el nuevo alcalde introdujo cambios drásticos. Tuvo un profundo efecto en las mujeres. Decidió construir una nueva comunidad desde los cimientos. Aplicamos un enfoque contemporáneo a la planificación urbana, construyendo hospitales, escuelas, vías peatonales, carriles bici y guarderías. Pronto se convirtió en una de las urbanizaciones más exitosas de Estambul. ¿Y era legal? Para las mujeres de Esenyurt, los beneficios fueron enormes. Le dio a Aysa Shabas la libertad de empezar una carrera. Con un préstamo de $350 de una fundación comunitaria, abrió una cafetería. Le cambió la vida.
ahora es dueña de su propio negocio y ya ha pagado su préstamo. El éxito de Aiza y de su comunidad demuestra que hay formas de que las ciudades afronten nuevos retos. La esperanza también puede encontrarse en el tipo de imágenes que busca Aragula. Por imágenes de un pueblo abierto a nuevas ideas. Y nuevas formas de adaptarse al cambio. Son imágenes de un pueblo que busca respuestas. Respuestas que pueden venir de una ciudad a 5.000 millas de distancia. Aunque algunos han llamado a Shanghái la ciudad del nuevo milenio, hay momentos en que Shanghái parece atrapada entre dos mundos. Especialmente en las primeras horas de la mañana, a lo largo del famoso paseo marítimo de la ciudad. Sin embargo, fue aquí, junto al río Huangpu, que la ciudad industrial más rica e importante de China mostró por primera vez signos de grandeza económica. No fue hace tanto tiempo. Unos 150 años. Fue entonces cuando los intereses extranjeros transformaron una soñolienta aldea de pescadores en un próspero centro comercial colonial. En la década de 1920, Shanghái era la capital comercial de Asia. Llamada la Joya de Oriente, era también una ciudad famosa por su corpulencia y su estilo europeo. Luego llegaron los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Invadida y finalmente ocupada por los japoneses, Shanghái sufrió enormemente. Tras la guerra, los nacionalistas chinos tomaron el control de la ciudad. 4 años más tarde, las fuerzas comunistas de Mao liberaron Shanghái, pero las condiciones de vida empeoraron. El nuevo régimen estaba decidido a hacer pagar a la ciudad su larga historia de capitalismo y decadencia. A principios de los años 70, durante los extremos de la revolución cultural, los ciudadanos más cultos de Shanghái fueron enviados a campos de trabajo rurales para ser reeducados. Muchos nunca regresaron. Hoy, Shanghái ha resurgido literalmente de estos trastornos anteriores. Vuelve a ser un puerto de escala internacional. Al otro lado del río se alza el horizonte futurista del barrio más nuevo de la ciudad, Pudong. Hogar de miles de empresas multinacionales. Se han instalado aquí por una sola razón. Shanghái está destinada a convertirse en el centro financiero de China, si no de toda Asia. El resultado es una ciudad abarrotada de gente. En menos de una década, a 13 millones de personas se han sumado casi 3 millones de agricultores de las zonas rurales más pobres. Algunos buscan la prosperidad vendiendo alimentos en los mercados locales. Nixia y su familia llegaron hace 4 años. Ya tiene 21 años. Su madre espera ganar lo suficiente para dar a su hija una educación avanzada. Sería la primera de su familia en ir a la universidad. Otros buscan oportunidades económicas en una de las 20 obras de construcción de Shanghái. Estos trabajadores eran antes agricultores de arroz de las provincias del norte. Hoy comparten el sueño común de ganar lo suficiente para comprar en Nanjing Road, la calle más elegante de la ciudad. Cada día, más de 1 millón de personas abarrotan sus aceras. El aumento de la riqueza ha convertido a Shanghái en la meca del materialismo. En una ciudad de mayoría no cristiana, la Navidad se ha adoptado como una forma simbólica de desprenderse de 50 años de austeridad.
Aunque la pujante economía de la ciudad no parece aflojar nunca, Shanghái debe enfrentarse a la misma realidad que Estambul y Ciudad de México. El crecimiento rápido y el desarrollo incontrolado suelen generar graves problemas medioambientales. La mayoría de las mañanas, la niebla tóxica se cierne sobre el imponente horizonte de Shanghái. Es el resultado de la quema de carbón de baja calidad, utilizado como combustible principal para cocinar, calentar y hacer funcionar las fábricas. Últimamente, el aire está aún más contaminado, ya que las bicicletas están siendo sustituidas por automóviles y autobuses. Para paliar el problema, hay limitaciones a la propiedad de automóviles y normas más estrictas sobre la calidad del aire en las fábricas. Las autoridades de Shanghái también están aprendiendo de otras megaciudades. Todos los habitantes de Shanghái, desde el alto funcionario hasta el ciudadano normal, están concienciados con el problema del medio ambiente. Siempre hablan de aire limpio, agua limpia. La ciudad está reconstruyendo lentamente su infraestructura, empezando por una red de transporte público. En el centro hay un nuevo sistema de metro. En la superficie, nuevas autopistas alivian la congestión del tráfico y conectan Shanghái con las comunidades industriales y residenciales de los alrededores. Pero como todas las ciudades, Shanghái tiene graves problemas de agua y alcantarillado. El arroyo Suzhou es un antiguo canal que atraviesa el corazón de Shanghái. Cada día, miles de barcazas transportan alimentos y materiales de construcción dentro y fuera de la ciudad. También se ha convertido en una cloaca. Recibe gran parte de las aguas residuales no tratadas de Shanghái. El problema se ve agravado por la enorme contaminación procedente de los vertederos de residuos sólidos y las fábricas que flanquean la vía fluvial. Estas condiciones no pueden sostener una ciudad en pleno auge económico. Igual que en Ciudad de México, los obreros están construyendo una serie de enormes túneles que recogerán las aguas residuales de Shanghái. En lugar de enviarlas a lugares como el Valle del Mezquital o el Estrecho del Bósforo, el agua será tratada y arrojada al mar. Shanghái también está mejorando la calidad de su agua potable. La primera depuradora de la ciudad entró en funcionamiento hace más de un siglo. Siempre ha extraído el agua potable de Shanghái del río Huangpu. Hoy en día, las instalaciones ya no pueden hacer frente a los crecientes niveles de contaminantes del río. 20 millas río arriba de Shanghái, donde el Huangpu está menos afectado por los residuos industriales. El gobierno remedió el problema construyendo una nueva toma de agua y una planta de bombeo. Pero a medida que la ciudad sigue creciendo, está teniendo un gran impacto en el campo circundante. Algunas de las tierras de cultivo más fértiles de China están dando paso a fábricas. Los cursos de agua y acuíferos rurales se están contaminando con la polución industrial. Tal vez el impacto más dramático del efecto de Shanghái en el campo está en la cercana ciudad de Suzhou. Se trata de un lugar famoso por sus antiguos jardines. Durante miles de años, Suzhou se adhirió a un modo de vida más tradicional y espiritual. Es una ciudad que aprecia su antiguo sistema de canales. Pero el rápido crecimiento de Shanghái no ha sido gratuito. En esta imagen de satélite de hace 10 años de aldeas rurales cerca de Suzhou, el verde indica actividad agrícola. En una fotografía reciente, las zonas rosas indican desarrollo urbano y la dramática pérdida de tierras de cultivo.
En la actualidad, las autoridades de Suzhou luchan por preservar su distrito histórico. Han impuesto restricciones de altura a los edificios y han cerrado algunas calles a los vehículos motorizados. Pero puede que sea demasiado tarde, ya que la expansión industrial de Shanghái empieza a envolver Suzhou. En Shanghái han desaparecido casi todos los espacios verdes. Los apartamentos escasean. Millones de personas comparten viviendas estrechas e inadecuadas. Para muchos, las calles son sus salas de estar, las aceras sus lugares de trabajo. En solo 2 décadas, Shanghái será una ciudad de más de 20 millones de habitantes. Para controlar la población, el gobierno intenta imponer la política de un hijo por familia. En respuesta, los habitantes de Shanghái proporcionan a su generación más joven un fuerte sentido de la cultura y la historia. Su esperanza es que estos jóvenes desarrollen su propia visión para hacer frente a las necesidades medioambientales de la ciudad en los años venideros. El mismo tipo de visión que demostraron claramente los neoyorquinos hace más de un siglo. Era una época en la que grandes oleadas de inmigrantes llegaban a Estados Unidos, muchos huyendo de disturbios religiosos o políticos. La mayoría venía en busca de oportunidades económicas. Con el aumento de la población, la ciudad se vio obligada a hacer frente a las crecientes necesidades de agua, alcantarillado y transporte rápido. En la década de 1930, Nueva York tenía 7 millones de habitantes y superaba a Londres como la mayor ciudad del mundo. Nueva York tiene muchas ventajas porque es una ciudad que tuvo su principal periodo de crecimiento hace mucho más tiempo y ha establecido un conjunto de infraestructuras, no solo físicas, sino también gubernamentales y sociales, que en cierto modo pueden hacer frente mucho mejor a su crecimiento. Desde el aire, Nueva York no se parece a ningún otro lugar del planeta. Anillada por el agua y construida de acero. Es una mega ciudad que funciona. Para los 20 millones de personas que viven en Nueva York o sus alrededores, con algunas excepciones, la calidad del agua y del aire es relativamente alta, y todas sus aguas residuales son tratadas antes de salir de la ciudad. En esencia, lo que se pretende es que las ciudades crezcan y prosperen, pero no que crezcan hacia el exterior. Y no queremos que la gente abandone las ciudades, queremos que la gente acuda a ellas y viva allí, porque las ciudades pueden gestionar los residuos de forma mucho más eficiente, pueden utilizar el agua de forma más eficiente, pueden utilizar los recursos naturales de forma más eficiente que cualquier otro organismo de desarrollo social. Organismo de desarrollo social. Sobre todo, Nueva York sigue siendo un faro para quienes buscan una nueva vida. Una ciudad en la que más de la mitad de su población ha nacido en el extranjero o es hija de inmigrantes. Lo que funciona en la ciudad es un mexicano que cruza el Río Grande por algún sitio, se adentra en Texas y luego coge un autobús a Nueva York para empezar a trabajar. La valentía, la visión que necesita un chico joven para venir aquí y empezar su vida como ayudante de camarero en una cafetería es lo que ha hecho la ciudad. ¿Cómo podemos perder con ese tipo de energía chisporroteante entrando en una ciudad? La energía que hace que Nueva York funcione se encuentra en barrios étnicos como el sur del Bronx. Antaño, una comunidad de inmigrantes irlandeses, italianos y judíos. Hoy sigue siendo un barrio próspero, pero ahora es un lugar donde el español es la primera lengua. No hace mucho, el sur del Bronx era una metáfora de la degradación medioambiental y urbana. La contaminación industrial asolaba la comunidad. Los edificios estaban condenados. Sueños rotos. Confundidos y enfadados. Para algunos, los incendios provocados fueron una respuesta.
En los años 70 y 80, esta comunidad sufría una media de 5 incendios por noche. De hecho, la gente que crecía aquí hablaba a menudo de volver a casa de la escuela y oír los coches de bomberos y las sirenas y nunca sabían si esta vez era mi casa la que ardía. Esa imagen permanece grabada a fuego en la mente de la gente. Esto es lo que representa el South Bronx. Con el tiempo, la ciudad devolvió el barrio a sus residentes. Y comenzaron a reconstruir sus hogares. Por ejemplo, aquí tenemos las cooperativas 811 y 827. Esto es lo que llamamos la equidad del sudor, donde las personas que vivían en estas cooperativas a principios de los 80 comenzaron a reconstruir ellos mismos. Su sudor o su tiempo en esta propiedad es su capital. Y así, hoy la comunidad se organiza a través de un programa especial que permite a la gente vivir realmente su propio sueño americano. El sueño americano. Para la densamente poblada comunidad de West Harlem, es un concepto que a veces tiene poco significado. Cada día sus residentes luchan contra graves abusos medioambientales. Y su arte callejero refleja la profundidad de su frustración. Desde el aire, es difícil distinguir entre los barrios acomodados y los necesitados. Excepto en sobre Harlem. A lo largo de gran parte del litoral de la ciudad, se ven exuberantes zonas verdes. Cuando el espacio verde termina, empieza Harlem. A lo largo de la calle más elegante de la ciudad, Park Avenue, una línea de metro se oculta bajo tierra. Pero cuando llega a Harlem, aparece de repente a la vista. Aunque el problema de la pérdida de zonas verdes es grave, palidece cuando se compara con el mayor problema de Harlem. La comunidad está acosada por un grave problema de salud. Estoy de pie en una esquina de Harlem, que es una de las zonas más contaminadas de Nueva York. Harlem es uno de los 4 barrios del norte de Manhattan, que es el hogar de 6 de los 7 depósitos de autobuses de Manhattan. Lo importante es saber que los autobuses funcionan con gasóleo, y el gasóleo emite partículas muy pequeñas que se respiran fácilmente en los pulmones y son muy difíciles de expulsar. Esto contribuye a una epidemia virtual de asma en Harlem, con una incidencia que triplica la media de la ciudad de Nueva York. La comunidad ha sido calificada de desastre de salud pública. Recientemente se han construido plantas de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado a lo largo del río Hudson, aunque en un principio estaban previstas para un barrio del centro de la ciudad. Cuando sus acaudalados ciudadanos se quejaron, las plantas se construyeron en Harlem. Cuando vemos las cocheras de autobuses, las plantas de tratamiento de aguas residuales y todas las demás instalaciones contaminantes que tenemos en la comunidad del norte de Manhattan, nos damos cuenta de que hemos sido blanco de la injusticia medioambiental porque son predominantemente pobres, albergan predominantemente a personas de color, porque somos menos influyentes políticamente. Pero gracias a los esfuerzos de líderes comunitarios como Peggy Shepard, las condiciones de salud están mejorando lentamente. Se detuvo un plan para ampliar las instalaciones de residuos de la ciudad en Harlem, mientras la comunidad sigue luchando por la igualdad medioambiental. Al otro lado del East River, en el distrito de Brooklyn, ya se ha producido un giro medioambiental en un modesto barrio llamado Carroll Gardens. Aquí, los inmigrantes mayores siguen aferrándose a las costumbres de su herencia europea. El barrio, en su mayor parte, está formado por inmigrantes italoamericanos. El proceso era: ascendías en la escala económica, social, educativa y luego te retirabas a los suburbios. Esa fue la experiencia que vivió el pobre inmigrante irlandés, y los italianos siguieron al inmigrante irlandés hasta esta parte de la ciudad. Pero en los años 60, a principios de los 70, un grupo de nosotros decidió que íbamos a cambiar ese patrón social.
¿Y por qué la gente tenía que irse? ¿Por qué pensaban que tenían que irse a los suburbios? El principal problema era un canal que atravesaba el corazón de Carroll Gardens. Desde el canal de Gowanus proporcionado paso para barcazas. Era un salvavidas para la economía en expansión de la ciudad. Pero con los años, el canal sobrevivió a su utilidad. Sus aguas se contaminaron. Sospechando que podía ser una amenaza para la salud, a principios de los 80, el vecindario exigió que se analizara el agua del canal. Casi me resisto a decirlo porque era tan mala, pero identificaron tifus, fiebre tifoidea y una cepa virulenta de cólera. Y una vez que se corrió la voz a nuestros funcionarios electos, finalmente conseguimos el movimiento, y eso significaba una aplicación de 458 millones para construir la planta de tratamiento de alcantarillado Red Hook, que ha estado en flujo desde 1989. A medida que se corrió la voz acerca de la limpieza, Carroll Gardens comenzó a cambiar. Hay 250.0 personas a poca distancia de este canal. El potencial comercial es inmenso. Tiendas, restaurantes, cafeterías, viviendas. Uso público, caminar por el canal, estamos en camino de ver una diferencia. Hoy llegan nuevas oleadas de inmigrantes, jóvenes profesionales de América Central. Atraídos a la comunidad por la promesa de un paseo marítimo y la calidez de su encanto del viejo mundo. Al final, la gente de Carroll Gardens, la gente de la ciudad de Nueva York, no son diferentes de los de Ciudad de México, Estambul o Shanghai. La calidad de sus vidas depende de su capacidad para afrontar el cambio. En el año 2020, más del 60% de la humanidad vivirá en centros urbanos. Afortunadamente, estamos empezando a comprender cómo funcionan las ciudades como sistemas unificados. Tenemos los recursos naturales para alimentar a esas personas, tenemos el aire para que respiren y tenemos agua suficiente para que beban, si pueden vivir de forma eficiente. Y la única manera de hacerlo es crear ciudades que funcionen. También estamos reconociendo que quienes viven en ciudades tienen derecho a necesidades básicas, como aire y agua limpios. Es lo que se llama una cuestión de derechos humanos de cuarta generación. Es el derecho a la sostenibilidad. Aunque el reto de equilibrar el crecimiento económico con la salud de una ciudad puede ser una lucha difícil, nadie pone en duda que hay que hacerlo. Vienen de las ciudades y de los pueblos pequeños y de las zonas rurales para conseguir una mejor educación para sus hijos, mejores oportunidades de trabajo y más opciones, más elecciones. A pesar de todos sus problemas, lo extraordinario de las ciudades es que siguen siendo lugares de aprendizaje, donde se pueden intercambiar opiniones e ideas. Todos estos son aspectos de una ciudad sana. Una ciudad con esos elementos puede sobrevivir y ser sostenible. Las personas que viven en las ciudades, atraídas por la promesa de una vida más gratificante, todos comparten un vínculo común. Un vínculo que se renueva con el nacimiento de cada nueva generación, que aporta nuevas ideas, nuevas actitudes, nuevas visiones del futuro. El planeta Tierra. Este es nuestro hogar. Aquí es donde nuestro viaje de descubrimiento debe comenzar. La mayor parte de la financiación de Viaje al Planeta Tierra ha corrido a cargo de
la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, la empresa de ciencias de la Tierra de la NASA, dedicada a comprender el sistema terrestre en su totalidad y los efectos de los cambios naturales e inducidos por el hombre en el medio ambiente mundial. La Fundación W.K. Kellogg, como parte de su trabajo continuo para construir un sistema alimentario más sostenible. La Fundación Arthur Vining Davis. Continental Airlines en 38 países de todo el mundo. El Banco Mundial. La Fundación Rockefeller, la Fundación American Honda y el Programa de Investigación y Agricultura Sostenible del Departamento de Agricultura de EEUU aportaron financiación adicional.